Pues trayéndole la mañanera desde Palacio Nacional para que el pueblo se entere, la gente, pero hay que compartirlo, denle like ahí, suscríbanse para que compartan y se den cuenta más personas de lo que pasa en la mañanera, las preguntas. Bueno, pues no se les olvide darnos su like, acá abajo la campanita, suscríbanse. Échenos la mano en este canal de YouTube Nelter de la Cruz. Vámonos. Ayer en su informe el presidente de la Corte pues aseguró que ya se había acabado la corrupción tolerada. ¿Usted coincide que ya no hay corrupción en el Poder Judicial? Arriba y en particular lo que tiene que ver con la actuación del presidente de la Corte, sin duda se puede decir que se actúa con honestidad. O sea, él es un hombre honesto, íntegro, honrado. No podría decir lo mismo de otros ministros y tampoco de magistrados ni de jueces. Y no quiero generalizar, o sea, también, sencillamente, creo que hace falta seguir limpiando, no solo el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, porque la corrupción estaba arraigada. El gobierno era sinónimo de corrupción. El gobierno estaba tomado, estaba secuestrado al servicio de corruptos. No solo de delincuencia organizada, no solo era el caso de este señor García Luna, no, también estaba tomado por la delincuencia de cuello blanco, porque eso suele olvidarse. Acuérdense cómo nos manipularon durante mucho tiempo, haciéndonos creer que el ratero era el que se robaba una bolsa en el mercado, que se robaba una gallina, un pavo, la ropa tendida en el patio, los cilindros de gas. Ser el ratero. Las carteras que ponían, ¿no? Para saber si cuánto era de corrupto México. Los grandes ladrones. Entonces arriba despellejaban a México. De arriba ni siquiera perdían su respetabilidad. Yo siempre recuerdo de que hasta se les decía a los hijos, no en todos los casos, pero se les recomendaba: estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Era el ejemplo. Afortunadamente, como lo he dicho también muchas veces, es tan fuerte nuestra herencia cultural que viene de lejos. Somos herederos de civilizaciones extraordinarias. Entonces, hay en el pueblo, en las familias, una gran reserva de valores No se ve nada. Culturales, morales, espirituales. Hay muchísimos casos, ejemplos, donde la gente del pueblo
se burlan cuando hablo del pueblo bueno. Es que existe el pueblo bueno. Hasta hace poco en el campo no se sabía qué era el robo. Los campesinos sembraban su maíz y lo guardaban en trojes en el campo. Y nadie les robaba el maíz. Eso no estaba contemplado en el quehacer cotidiano, en la forma de ser, de vivir. Una vez conté y hasta lo puse en un libro de un amigo que en un viaje en avión, como se acostumbra a algunos que ponen la cartera en los revisteros de las sillas del avión, se le olvidó y dejó la cartera. Y pasó el tiempo y a los 15 días o 20 días le hablaron de un lugar de California, un migrante veracruzano, indígena, porque en la cartera traía su identificación y traía su teléfono. ¿Usted es fulano de tal? Sí. ¿Perdió su cartera? Sí. Se supone que ese avión llegó aquí a la ciudad o a donde tenía que llegar y de aquí salió allá a California o a cualquier lado. Y el inmigrante se sentó y ahí vio la cartera. Le agarró y le habló. ¿Y cuánto tenía? Pues tanto. Sí, yo la tengo. ¿Cómo se la mando? Indígena del norte de Veracruz, una comunidad. Dice que le llamó la atención y le dijo, oiga, ¿por qué hace esto? Porque así me enseñaron mis padres. Hacer el bien sin mirar a quién y todo lo que se haga por ayudar a otros siempre tiene una recompensa. Pero eso es una cultura. La corrupción no pudo con eso, porque la corrupción no es una cultura en México, como llegaron a sostener ¿Ven? en el periodo neoliberal, que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. No, la corrupción se da de arriba para abajo. Por eso, cuando me preguntas, yo, ¿arriba? Sí, porque el presidente es un hombre honrado, íntegro, no tengo ninguna desconfianza, pero hace falta limpiar. ¿Cómo se limpian las escaleras? Igual que De la arriba para abajo. fiscalía está pasando Seguir también. limpiando. Entonces, a mí sí me gustó su informe de ayer del presidente de la Corte, porque antes los presidentes de la Corte ni siquiera hablaban de corrupción.
no usaban ni siquiera la palabra, no estaba en el discurso. Y este presidente, y además ya se habla durante todo el periodo neoliberal, busquen en el discurso, son buenos temas de investigación. Si en el Congreso hablaban de corrupción, si en la academia, en las universidades, se estudiaba el problema de la corrupción, que era el principal problema de México, se omitía. No era tema. Se abordaban sobre todo los nuevos derechos públicos, transparencia, diversidad, cambio climático, sociedad civil. Déjenme que me acuerde. Pero la corrupción que origina la desigualdad, no solo en México, en el mundo, no se trata. Ahora que fui a la ONU, eso les fui a decir, que a la ONU le faltaba una sacudida, porque no es posible que impere la corrupción en el mundo, que por eso se produzca una monstruosa desigualdad y que de ahí se deriven muchísimos problemas: migración, la destrucción de los territorios, desde luego la violencia. Y hay comisiones de todo, pero no hay nada para combatir la corrupción, para denunciar la corrupción y denunciar la inmoralidad que significa el que haya tanta desigualdad, tanta pobreza. ¿Cómo van a sobrevivir 750 millones de personas con menos de $2 diarios? Y se publican las listas de los hombres más ricos, y aún en pandemia, aún en crisis, siguen acumulando y acumulando y acumulando riqueza, y ni siquiera es una utilidad, una ganancia, producto de actividades productivas, sino de la especulación financiera. Porque obtener riqueza con actividades productivas pues significa empleos. Pero esto no, que inventaron algo y lo venden por anticipado y ganan no sé cuánto. Aquí lo padecimos nosotros. Inventaron de que iban a aumentar la producción petrolera con la reforma energética, que iba a llegar la inversión a raudales. ¿Qué pasó? Entregaron las concesiones, invirtieron para extraer petróleo. No,
especularon, vendieron las concesiones, vendieron las acciones de las concesiones y obtuvieron muchísimas ganancias sin producir. Hablaban de que iban a extraer pues hasta cerca de 2 millones de barriles diarios de petróleo. ¿Saben cuánto están extrayendo? 20,000 barriles diarios. De los 110 contratos, solo 2 tienen inversión. Entonces, sí es importante el tema de la corrupción y por eso me gustó el informe del presidente de la Suprema Corte. Y ojalá se continúe, y es un proceso. No es fácil, hay muchos intereses creados. Imagínense la mafia de los que tenían tomado el gobierno, los que acaparaban los contratos, los que hacían jugosos negocios al amparo del poder público, pues no les gusta. Los traficantes de influencia. Pero tenemos que seguir limpiando el país, purificando la vida pública. Ahí está el camino hacia la prosperidad de México y de su pueblo. Presidente.